Edinateli letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dicit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España eterna! Vamos a continuar con esta lista de reproducción. Nos hemos encomendado con el Regina Coeli este canto precioso a la Virgen María en el tiempo pascual, pero que se puede hacer todo el año, porque todo el año se puede y se debe, un cristiano católico, alegrar el corazón de nuestra Madre, que tanto padeció por nosotros, que fue corredentora de toda la humanidad, que fue la madre intercesora de todos y cada uno de nosotros para acercarnos a la salvación, que es Cristo, que es su Hijo amado y adorado Jesucristo nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar en esta lista de reproducción preciosa, el descubrimiento de América, donde uno descubre las grandes verdades objetivas y las grandes ponzoñas y fake que hay por todos lados en esta leyenda negra que ha sido construida y edificada de forma artificial por aquellos intereses espurios, internacionalistas y completamente ateos y marxistas que han querido siempre pues dañar a España, ningunearla de algún modo, deteriorar no solo su imagen, sino su prestigio, sino su fuerza y de expansión, de cohesión, de unidad, de civilización. España, recordemos, es la patria, madre de tantas otras patrias que ha fecundado la tierra y que este mundo actual existe gracias y por y a través de ella en todo lo que sea positivo, a nivel cultural, a nivel social, a nivel técnico incluso, porque toda la grandeza del hombre, de Dios, del misionero, del doctor, del médico, del profesor, cuando está Cristo en su corazón, esta grandeza es para el mundo. Somos luz, somos sal y somos fermento en este mundo que pasa, pero que el Señor nos pide que mientras estamos en esta generación demos lo mejor de nosotros para construir esta civilización cristiana, este imperio del amor. Y el imperio español fue el imperio cristiano, el imperio del amor, el imperio de la cristiandad. Vamos a pasar, después de encomendarnos a la Santísima Virgen María, a la conquista por la paz. Y vamos a ver pues maravillas, porque aquí se cuece todo lo que es el gran intento, el gran, vamos a decir, la gran novedad de la corona española por instaurar el evangelio en primer orden, es decir, lo primero que había en su agenda, lo prioritario, lo preferencial, lo predilecto que había en el corazón de los reyes católicos era aquello que estaba también en el corazón del Papa y de todos y cada uno de los obispos de la Iglesia en aquel momento, es decir, evangelizar, llevar la luz de Cristo, la luz de la verdad a las nuevas tierras y a los nuevos pueblos descubiertos. La conquista por la paz. Comenzamos. La bula alejandrina de 1493 supone el reconocimiento papal de la propiedad de las tierras recién descubiertas por parte de los reyes de España. Si bien dicho derecho queda supeditado a la conversión de los nuevos súbditos que las habitan. Por aquel entonces, los primeros documentos americanos describen a los indios como genus angelicum, es decir, pueblo angelical. Los primeros documentos, pueblo angelical, claro, dices, bueno, los de la antropofagia azteca, no sé yo si era un pueblo muy angelical. Pero es una manera de decir, oye, sus sencillas y naturales formas de vida, es decir, la mayoría, no esa oligarquía enferma y diabólica que sometía a la inmensa mayoría del pueblo llano, sean aztecas o incas, sean... bueno, pues la delicada complexión de sus miembros y su aparente ingenuidad hacían presagiar una fácil y pronta civilización y evangelización. Es decir, los primeros documentos hablaban, sí, acabamos de llegar, nos estamos encontrando con un pueblo angelical, ¿no? Como una acogida impresionante, una mansedumbre, una flexibilidad, una apertura, ¿no? Un diálogo, un querer aprender del otro, un querer absorber lo que el otro es, lo que el otro tiene, lo que el otro nos puede aportar. Bueno, evidentemente la ilusión por los nuevos descubrimientos embargada de optimismo en este momento a quienes redactaron unos documentos demasiado idílicos, pues en lo que poco o nada se menciona sobre la multitud de tribus sumidas en las costumbres más crueles y salvajes, y para quienes el canibalismo, como decía antes, el canibalismo, fuera de suponer una excentricidad guerrera, o sea, no era una excentricidad guerrera de algunos pocos, sino constituía toda una costumbre culinaria en el pueblo instaurada, injertada en la masa popular,
Bueno, pues de esto no se hablaba, ¿no? En aquellos primeros documentos. La anexión de los nuevos territorios, por tanto, se dispone que discurra de forma completamente pacífica, teniendo como principal objetivo la catecumenización de unos indios a quienes se presupone pacíficos y dóciles. Catecumenización, el catecumenado, comenzar a presentarles el querigma, el anuncio de la fe. El anuncio de la fe y hacer un catecumenado, es decir, un camino para descubrir a Cristo como el camino y la verdad y la vida que ha manifestado al hombre en su iglesia. La iglesia es la esposa inmaculada de Cristo, el arca de la salvación, el templo de Dios vivo y viviente en medio de nosotros para llevarnos a la Jerusalén celeste. Bueno, pues este proceso de catecumenización parecía, ¿no?, que siempre debía darse por medios pacíficos, por supuesto, y dóciles, y quedando desde el principio descartado cualquier proyecto de empresa militar. Es decir, las intenciones de los reyes católicos y de los españoles cuando pisan estas nuevas tierras, aun teniendo la bula alejandrina, es decir, del Papa Alejandro, para ya decir, este territorio es nuestro, ¿no?, eso no valía, porque aquí se trataba de que esas gentes debían ser catequizadas, debían ser incorporadas inmediatamente a este proceso de evangelización. Esta sería el primer orden del día de toda la empresa, de la gran empresa, de la gran conquista del descubrimiento de América, que es la gran evangelización. Es la gran evangelización, que es ya, vamos, no solo una epopeya, un hito histórico impresionante en la historia, sino que probablemente no se pueda volver a repetir algo similar de tanto calado, de tanta profundidad, de tanta extensión y que afecta a tantísimas regiones y tantísimas gentes en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pronto los genus angelicum, como se decía, ¿no?, este pueblo angelical, empiezan a dejar de serlo, tanto por sus naturales inclinaciones a la guerra como por la resistencia que presentan a los abusos de los primeros colonos. Pero abusos hay, y algunos tienen que ser porque es que no, si no se los comían literalmente. En esta situación, y llegado el año 1512, los españoles solo han conseguido asentarse de forma estable en Cuba, escuchen, de forma estable en Cuba, desde el 1492, es decir, han pasado 8 años más 12, 20 años. Después de 20 años, los españoles solo tienen estabilidad en Cuba y en el resto de las islas mayores del Caribe, de Asia Dominicana, etc., debido al belicismo indígena y a la indolencia de los primeros colonos. Es decir, había ahí belicismo indígena e indolencia de los primeros colonos, es decir, todavía no había una organización, todavía no había tomado cartas en el asunto de lleno, ¿no?, la evangelización dentro, ¿no?, apoyada por supuesto por la corona española, para que se dieran también todas las condiciones necesarias para deformar todo lo deformable de estas culturas con las que se encontraba, precolombinas, etcétera, para después instaurar el reino social de Cristo, el Santo Evangelio, y predicarlo, gracias a la ayuda de los misioneros de la Iglesia Católica, que acompañó a partir de estos años, casi todas las empresas en América. Bueno, pues los españoles solo habían conseguido esta estabilidad en 20 años después del descubrimiento, ¿no? 1492, fijaros, 20 años después solo en Cuba y en otras islas del Caribe. Es por ello que en ese mismo año Fernando el Católico encomienda un estudio teológico jurídico al dominico Matías de Paz y al jurista Juan López de Palacios, quienes concluyen que es ilícito para un príncipe cristiano hacer la guerra con el propósito de obligarles a la conversión. Proselitismo, esto sería un pecado. No obstante, prosiguen, la opción de la guerra se considera justa cuando sus caciques y jefes prohíban la libre conversión de sus súbditos. Es decir, se debe respetar la libertad no religiosa de evangelizar. El misionero, el evangelizador, el cristiano, puede y debe evangelizar. No tiene que tener límites en esto. O bien sea menester, ojo, el desterrar inhumanas costumbres que se niegan a abandonar. Es decir, también cuando el español se encontrase cosas que atentaban claramente contra la decencia intelectual, contra el sentido común, contra la honestidad, ¿no?, contra la dignidad antropológica del hombre, ¿no?, como es todo el asunto de las prácticas salvajes culinarias, ¿no? Que eran tremendas, ¿no?
el comer, ¿no? El sacrificar personas humanas y comérselas. Cosas así, pues estaban justificadas legítimamente la intervención militar. Pero 20 años más tarde, los intelectuales Francisco de Vitoria y Domingo de Soto confirmarán y profundizarán dichas afirmaciones en sus estudios. No olvidemos, por una parte, que este monarca, Fernando el Católico, no necesitó nunca consultar a juristas, filósofos y teólogos para levantar en pie de guerra a todo un ejército, como hizo para conquistar Granada a los moros, Nápoles a los franceses, el reino de Navarra o las plazas del norte de África o Europa. No era un rey precisamente mitigador de posibles, no sé, o temeroso de posibles conflictos, no, o sea, allí donde él decía aquí, aquí, pero quería ser justo, ¿no? Quería ser justo porque era cristiano. Y siempre lo será, rey católico. Bueno, de otra parte podemos encontrar en estas consultas éticas que hacen los monarcas españoles un claro antecedente de las actuales resoluciones de la ONU. ONU, claro, la Organización de Naciones Unidas, que muchas veces ahí están las resoluciones, pero la práctica tantas veces es otra, ¿no? Pero al menos está ahí, ¿no? Ese aspecto de que los monarcas consultan a los peritos para ver realmente cuál es la moral del derecho internacional, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se puede hacer en estas condiciones, ¿no? De geopolítica o de estrategia en ese momento de la historia por este encontronazo entre culturas, entre civilizaciones, y además una muy superior a la otra en muchos aspectos y otra con muchas cosas rescatables, como vimos en aztecas e incas, pero que eran otras había que dejarlas de lado claramente. Bueno, la ONU, por ejemplo, sobre la oportunidad y necesidad de intervenciones militares para salvaguardar los derechos humanos. O sea, este tema era de derechos humanos claramente, ¿vale? Vistos los dictámenes favorables, por lo tanto, se autoriza, esto es impresionante, se autoriza la conquista armada y en tan solo 20 años se somete desde Texas a la Patagonia y desde el Pacífico al Atlántico. La conquista armada da unos resultados en principio muy positivos, pues los indios rápidamente abandonan sus viejas y bárbaras costumbres, al tiempo que empiezan las grandes conversiones en masa, pero también, por otra parte, la autorización generalizada a guerra provoca que en multitud de ocasiones se recurra a las armas sin que fuese estrictamente necesario. Y de hecho, la Santa Inquisición, que se traslada también a regiones, a las grandes ciudades, en Lima, en México, etcétera, al final también tiene que castigar a algunos de los españoles que usan las armas de forma, vamos a decir, innecesaria, ilegítima y después pues son castigados, ¿no?, por la propia corona española. Es por ello que una Real Orden dispone a partir de 1526 que cualquier expedición militar vaya acompañada de clérigos legitimados para evitar abusos o desautorizar la lucha cuando ésta se considere innecesaria. Importantísimo. O sea, en 1492, 8 años más 26, ¿no? Ahí estamos, con 30 y pico años, estamos hablando de que ya el clero acompaña siempre a la milicia autorizada por la corona para realmente establecer si es una guerra justa o no y si es necesaria este posible encontronazo con tribus o con pueblos incas o aztecas en aquel momento. En 1549, es decir, 50 años después, 60 años después, considerando el primer descubrimiento, considerándose pacificado el continente, se observa que la persistencia de la lucha armada empieza a resultar contraproducente para la completa evangelización, dado la gran contradicción que ello supone, por lo que se prohíbe cautelarmente la conquista armada y se dictamina que la total y definitiva pacificación habrá de estar en exclusiva en manos de misioneros que solo porten por armas sus hábitos, sus libros y su crucifijo. 1549. Es decir, 1492, ahí estamos, ahí es nada, 8 años más 49, ahí estamos. 59, 60 años. Prácticamente ha habido batalla. Y las primeras veces ha sido imposible vencer por número, por medios materiales, no había posibilidad de ganar terreno, por así decirlo, al Imperio Inca y al Imperio Azteca. Posteriormente, a los 20 años, se ha dado ya esa venia y Fernando el Católico ha puesto al servicio la militancia española para ir a aquellas tierras y conquistar aquello que debía ser, ¿no?, de algún modo conquistado
por la fuerza, pero que al mismo tiempo la propia corona dice, ha llegado el momento de que ahora el clero además tiene que estar siempre, tiene que acompañar la expedición militar, y eso sucede a los 30 años de estar ya por allá del 1526. A los 30 años ya el clérigo es el que determina, junto, ¿no? Va con la milicia acompañando a los tercios y a los militares para decir, no, ahora ya no hace falta combatir aquí ni aquí, ya aquí sí, por lo que sea, porque hay un acto rebelde potentísimo, hay un encrucijado, hay un ataque, pues eso, de los que hacían los indios tantas veces, camuflado por la espalda o de emboscada, ¿no? Y después ya en el 49, es decir, en 1549-50 ya comienza a tener conciencia la corona de que es contraproducente, que las armas que tiene que llevarse a partir de ahora para conseguir ya que el pueblo se pacifique del todo, esos pueblos nuevos que habían sido conquistados ya por la fuerza en gran parte, pues ahora ya la medida cautelar es tener a los ejércitos, sí, pero no había conquista armada como tal, sino que ahora ya era la cruz de Cristo, era la santa palabra de Dios, y esto es impresionante. Estas eran las armas, los libros, el crucifijo, ¿no? Y los hábitos, estas eran las armas. En 1572, Francisco de Vitoria ha escrito ya su tratado Relecciones sobre los indios y ha fundado en Salamanca una activa y dinámica escuela de juristas y teólogos que afirman que el indio, escuchen bien, para ser cristiano necesita primero de ser hombre y vivir como tal. Un año más tarde, en 1573, Felipe II, emperador, prohíbe definitivamente la lucha armada en América. Prohíbe la lucha armada en América. Felipe II, el rey Felipe II, y confía sus mayores y más ricas posesiones a un nuevo ejército compuesto esta vez a base de frailes y maestros. Comienza la verdadera y definitiva conquista de América, en 1573. Casi 100 años después, o sea, no, 80 años habían pasado ya casi, es cuando ya hay un contingente constante, ¿no? De personas, de frailes, de místicos, de santos, de personas que iban a catequizar. Este era el gran impulso del evangelizador, y esta era la gran y definitiva y verdadera conquista de América. Y aquí ya se comienza, ¿no? Aquel indio tenía que ser primero cristiano, y para esto tenía que ser hombre. Para ser hombre y vivir como tal tenía que humanizarse. Las costumbres humanas, la formación humana, intelectual, era imprescindible para dar el paso de ser un buen cristiano, ¿no? Un buen cristiano. Por lo tanto, fijaros, las armas al final, el crucifijo, los libros y los hábitos son los que toman ya desde 1549, toman toda esa fuerza y todo ese auge hasta llegar ya a 1573, donde la lucha armada ya es prohibida, completamente prohibida, ¿no? Y ya Francisco de Vitoria, como hemos dicho, había realizado su tratado Relecciones sobre los indios, el más importante en aquella época. Y un siguiente capítulo vamos a dar hoy, que es precioso, los conquistadores anglosajones, precioso en cuanto que descubrimos la falsedad, ¿no?, de la leyenda negra, ¿no? Y precioso porque vemos en comparativa la belleza que tiene el hispano, el descubrimiento de América, de aquellos hombres cristianos y católicos que, acompañados por la bendición del Papa y por toda la grandeza de las órdenes religiosas al servicio del bien de la Iglesia y de las almas, pues conquistan los corazones y hacen que el descubrimiento definitivo de América sea una grandísima gesta de evangelización. Sin embargo, aquí vamos a ver los conquistadores anglosajones y vamos a ver su ADN y con quién se identifican y cuáles son sus costumbres y qué hacen, ¿no? Si realmente evangelizan o destruyen, ¿no?, aquello por donde van. Si en el siglo XVI los grabados escritos, dibujos, sirvieron para condenar como criminales de guerra a los descubridores y conquistadores españoles, en el siglo XX una nueva técnica de comunicación, el cine, sirvió para darles el título de héroes a los anglosajones que exterminaron a las poblaciones indias de América del Norte. O sea, imaginaros, ¿no? Cualquier paralelismo. Ahora vamos a por los ingleses, como Dios manda, en este canal hispano y maravilloso y patriota. Cualquier paralelismo que se proponga o cualquier alusión al recurso fácil de que todos fueron iguales,
todos fueron iguales, no es más que un prejuicio que se encuentra completamente al margen de lo que fue la verdad. Todos los conquistadores anglosajones contaron desde un principio con armas de fuego de ignición instantánea y cañón rayado de alta precisión, y más tarde en el siglo XIX con armas semiautomáticas Colt y Remington, la mayoría de cuyos modelos continúan todavía hoy en producción. O sea, ya solo esta comparativa en cuanto a los bienes materiales, en cuanto a las armas, ¿no? En cuanto a los elementos materiales de una conquista, ya no tiene nada que ver con lo que los españoles fuimos, ¿no? En el momento histórico en el que fuimos a América. Estos ya llegan aquí a arrasar y llegan con una tecnología muy superior, ¿no? Y con un propósito completamente diferente, ¿no? Y con una capacidad de hacer daño y de letal, pues muy desproporcionado con lo que se podían encontrar, ¿no? En el otro lado de la balanza, en el otro lado de los intereses de los pueblos indígenas, en aquel momento de los indios. Y por lo tanto había una superioridad impresionante. Por contra, apenas llegaba el 2%, al 2% dice el número de conquistadores españoles que podían permitirse el lujo de poseer un rudimentario mosquete de mecha, y 2% creo que ya es mucho, que precisaba no menos de 5 minutos para poder entrar en servicio, y con el que era imposible acertar a más de 100 metros. Los conquistadores anglosajones lucharon con una ventaja de 2-1 para ocupar América del Norte. 2-1. En 200 años. En 200 años. Los conquistadores españoles sometieron el triple de territorio en 4 veces menos tiempo y con una inferioridad numérica de 300-1. De 300-1. Solo esto es para que ya todas las naciones de la tierra hicieran un grandísimo monumento al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y pusieran detrás todos en acción de gracias. La bandera de la ONU debería ser esta que tengo yo aquí atrás, ¿no? La del emperador Carlos V y la de los tercios españoles, de Felipe II, etc. Porque es impresionante lo que sucedió en aquel momento histórico. Claro lo que estamos diciendo, ¿eh? Los conquistadores españoles sometieron el triple de territorio de América del Norte, América Central, América del Sur, en 4 veces menos tiempo. No fueron 200 años, sino en 80 apenas. Hemos visto que en 80 años ya no había conflicto armado de ningún tipo, incluso en 60, de 60 años a 80 apenas hubo conflicto, y a los 80 años se eliminó completamente el conflicto para hacer solo inculturación, evangelización y mestizaje. Es decir, el español llevó el mestizaje, realmente la fraternidad universal y la civilización cristiana, las universidades, los hospitales, las carreteras, los alcantarillados, o sea, todo lo que era la infraestructura, la logística, la administrativa, la logística militar, la logística académica, la logística medicinal, de todo el avance, ¿no? del Imperio Español, ahí estaba, ¿no? Esa médula espinal del cristianismo, de la fe, haciendo que todo un territorio inmenso, América del Norte, Central y del Sur, en apenas, como digo, 60, 80 años, ¿no? Y una inferioridad numérica de 300-1, ya hubiera sido, pues triunfase con éxito toda esta operación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la Santísima Virgen María de Guadalupe y todos los santos y todos los ángeles estaban en esta predisposición de hacer las cosas bien. Porque cuando uno tiene la buena intención y tiene los medios bien dispuestos para corregirse, incluso como hizo la corona, y hacer examen de conciencia y potenciar al máximo el bien posible, pues allí se da la grandeza, ¿no?, de una cultura cristiana, como es la civilización cristiana que se engendró en América. Bueno, los conquistadores anglosajones no crearon nada. Los conquistadores anglosajones no crearon nada, repetimos. Y también hasta hoy, hasta la actualidad, que han creado, que haya más barcos, que haya más petróleo aquí y allá, que beneficios materiales, materialismo puro, nihilismo. ¿Qué han creado? ¿Qué ha creado el anglosajón? Bueno, estos conquistadores no han creado nada, simplemente aniquilaron a los indios y sus culturas. Aniquilados, aniquilados. Son muchas familias de indios y muchas miles de personas aniquiladas por esos fusiles que decíamos, esas armas semiautomáticas Colt Remington. Sin embargo, fijaros, ¿no? Qué maravilla,
que estos desgraciados aniquilaron, no crearon nada. Además, más tarde, ¿no?, lo que hacen es reocupar sus territorios y a los cuales trasladaron sus formas de vida europeas. O sea, lo que hacen es destruir por donde pasan, arrasan, por donde van, arrasan. Los conquistadores españoles, sin embargo, crearon un nuevo mundo mediante la fusión de las culturas europea e indígenas. Crearon un nuevo mundo mediante la fusión de las culturas europeas e indígenas. Fusión, mezcla, no sincretismo, no, unión, mezcla, fusión, pero en algo novedoso, importantísimo, maravilloso, como es la novedad del Santo Evangelio y de la Santa Cruz de Cristo nuestro Señor. Esto creado nuevo mundo, ¿no?, por gracia de Dios, hizo que esta fusión de la cultura europea e indígena, algo que no se producía ni se ha producido desde los tiempos del Imperio Romano, se produjese con la entrada de los españoles en el Nuevo Mundo. Los conquistadores anglosajones usaron sus armas para destruir una forma de vida, y los conquistadores españoles no necesitaron armas para crear una nueva cultura. Una nueva cultura, con el nuevo culto, que era la Sagrada Eucaristía. El nuevo culto era la Santa Misa, el nuevo culto eran las campanas, que sonaban recias, sonoras y maravillosas para llamar al culto divino a toda la América conquistada y bautizada ya en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! La gesta de la hispanidad, impresionante. Una anécdota: los únicos indios en territorio de los cuales Estados Unidos, escuchen bien, que no han sido exterminados ni deportados, y que incluso conservan sus mismas tierras desde que Dios se las dio a sus antepasados hace miles de años, son los indios pueblas. Los indios pueblas. La razón de este milagro, escuchen bien, se encuentra en que sus tierras están en Nuevo México, que fue territorio de la corona española, impresionante, y por lo tanto estos indios y sus propiedades estuvieron protegidos por las leyes de Indias que dictaron los reyes de España. Cuando Nuevo México pasó a formar parte de los Estados Unidos, se hizo con la condición de respetar necesariamente los derechos y libertades de sus habitantes. No es de extrañar que los indios pueblas, en pleno siglo XXI, gusten de lucir en sus fiestas populares la bandera española y hasta que presuman de pertenecer al linaje de nuestro pueblo. Esta es la verdad histórica, objetiva. ¡Qué maravilla! Las diferencias son abismales, que hubo entre los conquistadores españoles y sus colegas anglosajones no fueron diferencias causales, o meramente circunstanciales. La diferencia entre las conquistas llevadas a cabo por España y las conquistas protagonizadas hasta el día de hoy, por la nación inglesa, 2025, cuando se graba este vídeo, por las conquistas protagonizadas por la nación inglesa y sus sionismos de todo tipo, son diferencias conceptuales diferentes. Son diferencias conceptuales en grado, en misión, en intención, en modo, manera y modalidad. Ambos pueblos coincidieron en ser conquistadores, punto, pero las intenciones que llevaron cada uno a expandir sus fronteras marcaron profundamente la forma de conquistar. Profundamente, mientras los españoles buscaban sobre todo la expansión de unos principios religioso-culturales, los anglosajones se centraron con auténtico acervo en la consecución de sus proyectos mercantiles. Esta es la gran verdad histórica y que nadie lo puede negar. Y son precisamente los que han creado la leyenda negra, al español, cuando el gran criterio, de la conquista, el descubrimiento y la conquista de América fue que los principios religioso-culturales se impusieron, pero además sin arrasar la cultura, sino purificando la cultura con la que se encontraron y haciendo constante examen de conciencia, incluso castigando a los propios españoles que infringían el imperio de la ley, es decir, la ley natural, y iban contra la grandeza del Santo Evangelio y de la justicia, el principio de la justicia y de la caridad. Derecho internacional público que Francisco de Vitoria expone con tanta claridad y belleza, y los teólogos y filósofos del momento, en ese siglo de oro precioso español, pues confirman con sus enseñanzas y con todo lo que era el apoyo, el logístico de la teología y de la belleza del derecho natural. Mucho tuvieron que ver los principios filosóficos teológicos del protestantismo
para que estos proyectos mercantiles fueran lo único que buscaran estos anglosajones, estos arrasapatrias, estos destrozaculturas, estos sicarios de la humanidad. Sobre todo en su versión puritana, en estos proyectos mercantiles, ahí estaba todo enfocado porque el puritanismo veía la grandeza, ¿no? De Dios en aquellos que tenían éxito, en aquellos que lograban su propósito de imponer lo que era suyo. Es decir, la ley del más fuerte, la ley del que más tenía, la ley del más rico, era el que era bendecido por Dios. Unieron la bendición de Dios en su falsa antropología diabólica completamente, ¿no? Si no, díganselo al pobre Lázaro que está hoy disfrutando de la visión beatífica y coméntenselo así de paso al rico de Pulón, porque esa es la antropología y el humanismo cristiano renacentista de siempre, ¿no? Es que tienes que hacer la caridad al prójimo en todo momento y en todo lugar, no dejarla pasar. El que está a tu lado, sí, el que está con necesidad. Eso es lo que hizo el hispano. Bueno, pues el inglés no, el inglés fue a arrasar porque el protestantismo y el calvinismo ya habían puesto otro principio que no era el de la antropología cristiana, sino el de la antropología satánica, que es que te da igual lo que le pasa al de al lado, lo importante es que tú crezcas, que tú trepes, que tú subas, que tú, tu riqueza y tu desarrollo es el que es importante y que además tomes el nombre de Dios en vano diciendo que Dios es el que te bendice porque tú tienes ese éxito material. El éxito material lo unes, ¿no? Solo y lo vinculas siempre a la bendición de Dios. Bueno, esa no es la bendición de Dios, sino la maldición de Dios. Y así van al infierno todos aquellos que ponen su dinero en el maldito dinero, que es la mierda de Satanás en este mundo. El dinero, el interés, el préstamo, todo lo que nace de ahí, al final es ponzoña, infierno y podredumbre para siempre, ¿no? Sepulcro blanqueado. Sin embargo, todo lo que nace del principio religioso cultural, usando el dinero como medio, esa es la grandeza. Aunque mueran en Filipinas los últimos de Filipinas, ¿no? Dando la vida así y digan, ya no tenemos imperio. Bueno, pero hemos estado luchando siempre por esos principios religiosos culturales, no por el poder material, no por el poder político, no por el poder de sometimiento, de abuso y de que es una lacra, ¿no? Hacia el prójimo, para someterlo, para considerándolo inferior. Bueno, pues estos principios protestantes, estos colonos protestantes, los indios no eran para ellos más que unas almas esperando recibir la fe. No, para nada. No veían en ellos este propósito, no tenían el propósito de llevar la fe a estos pobres indios, de humanizarlos todo lo posible para hacerlos grandes hombres y grandes cristianos. No, eran unos ingratos pecadores que no habían sabido rentabilizar las tierras y talentos que Dios les había dado. Eran unos pobres desgraciados. Y Dios, que está dolorido por tan ingrata actitud, fijaros, su Dios completamente satánico, había decidido readjudicarlas a sus fieles hijos anglosajones, ¿no? El colon anglosajón, desde luego, ya viene pervertido, tiene una deformación filosófica y teológica completamente ya sangrante, ¿no? Separada del cuerpo místico de Cristo, cismáticos, apóstatas y herejes, es lo que se entronca en las raíces podridas del anglicanismo y del anglosajón y del colono anglosajón que va allí a destruir, ¿no? Y si no, fíjense lo que dice este animal, este desgraciado que vamos, si no está en el infierno, yo que solo con esta frase, realmente yo creo que es una de las puertas del infierno, esta frase aparece, ¿no? Dice, en esta línea de pensamiento del mismo Theodore Roosevelt, nada más y nada menos, presidente de, quiero recordar, bueno, afirmaba de USA, ¿no? Este imperio anglosajón actual hoy bajo las formas del ateísmo práctico y de la hipocresía y de la maldad y de que las finanzas lo son todo, ¿no? Y el poder económico es el infierno en la tierra, ¿no? Bueno, pues este pollo, este desgraciado, afirmaba, si se hubieran dejado a los indios por humanitarismo sus terrenos de caza, ello hubiera significado abandonar amplios contingentes de tierras a disposición de los salvajes, cosa inconcebible. No quedaba otra alternativa, había que desplazarlos. Imaginaros lo que este pollo está diciendo básicamente, está comparando a un bisonte, ¿no?, con un indio. O sea, lo ve como un pedazo de carne con ojos que está ahí en la estepa de Texas, por allí en California, y dice, pero ¿qué hace aquí este? Hay que desplazarlo, hay que echarlo de aquí porque no sabe hacer nada. O sea, entonces, terreno de caza, o sea, por humanitarismo,
ni siquiera ese terreno de caza se lo vamos a dar a estos pollos porque es que no saben ni cazar, no tienen ni armas para cazar o tienen utensilios muy rudimentarios. Es decir, es un desprecio absoluto, ¿no? Entonces, como digo, esta gente no puede estar, vamos, no es que sea lo más opuesto al cristianismo y a la doctrina social de la Iglesia, sino que son completamente diabólicos, satánicos. Son los colonos anglicanos que fueron a destruir y a desmembrar territorio por territorio el gran imperio español construido en Estados Unidos, que Estados Unidos no existía, era la nueva España a la que pertenecían todos los territorios del actual Estados Unidos. No existía, era la nueva España. Y estos Estados Unidos son estados podridos ya en cuanto que los principios religiosos y culturales se deforman, viran completamente, capovolto, dicen los italianos, se van completamente hacia abajo, se hunden con el Titanic del materialismo y del puritanismo y de las sectas y de lo que es actualmente, ¿no? Una cultura completamente degradada, sin principios morales y espirituales hondos, fuertes. Solo el catolicismo realmente es lo que mantiene en pie a parte de la sociedad actual americana, pero el resto es que es completamente aberrante, ¿no? Lo que han conseguido hacer, toda esta cultura woke actual y todo lo que hay, viene de aquí, viene de que estos principios religiosos y culturales se ponen por debajo, los consideran inferiores y lo que se busca es el proyecto mercantil, es la riqueza por la riqueza, el abuso, el dominio, la expropiación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por su parte, Sheridan, otro personaje de estos inmundo, decía, se ahorra tantas explicaciones y lacónicamente sentencia. Este tipo dice, Sheridan, este es para poner otra vez, ¿no?, en el patíbulo del infierno, ahí por toda la eternidad, y una de sus puertas ahí, con todos los demonios torturando a estos infames, pues decía el pollo, los únicos indios buenos son los que están muertos. O sea, estos tíos son los que tienen estatuas, o sea, las estatuas que tiran de los grandes genios, ¿no?, que estuvieron en la conquista de América, españoles, que dieron luz, que dieron vida, que crearon cultura, la cultura nueva, una nueva cristiandad entroncada en las raíces de la cristiandad española. Bueno, y estos desgraciados que hablan así, los únicos indios buenos son los que están muertos, son los que se colocan, ¿no?, y se idolatrizan, ¿no?, en el mundo. Por lo tanto, fijaros, ¿no?, cómo se sentencia de nuevo Cristo, ¿no?, que este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Es evidente, es lógico, es palpable cuando uno ve que estas cosas, ¿no? Este que dice esto, a este no se le destrona y no se le desvaloriza, sino al contrario, se le pone, se le enaltecen, ¿no?, sus pensamientos y sus ideas. Terrible, estos colonos anglosajones de protestantes puritanos que al final son, como digo, simples empresarios sin escrúpulos, con ganas de enriquecerse a toda costa, les importaba un bledo la cruz, el evangelio y la verdad, sobre todo la verdad del hombre y la verdad de Dios. Estas creencias religiosas de los protestantes se vieron más tarde reforzadas por las teorías científicas de Darwin, ¿no? Aquí aparece el judío de turno, el manipulador este ya de la biología moderna falsa, que dices, bueno, en todo reino animal existían especies superiores y otras inferiores, dice este pollo, claro, estando las primeras destinadas por ley natural a dominar sobre las segundas. La ley del más fuerte, ¿no? Y teniendo en cuenta que la ley natural le había creado Dios, ¿no? Esta ley natural es de Dios, hay que preservarla, por supuesto, cuidarla y custodiarla, pero ojo, lo van a hacer ellos. Dice, ello equivalía a afirmar que los blancos, protestantes, puritanos, burgueses, tenían la divina responsabilidad, Dios les había encomendado a ellos sobre las especies inferiores de gobernarlas, porque eran especies inferiores y paganas. Fijaros que estos son los principios de todo nacionalsocialismo y de toda gentuza que aparece en este mundo a todos los niveles, ¿no? Donde lo socialista es para unos pocos, ¿no?, para los que ellos consideran, y comienzan a poner carnets y DNIs de todo tipo por el mundo entero. Esto también lo ha hecho el Imperio Franco, el Imperio Francés, no solo el Imperio Inglés, y tantos imperios en este mundo, ¿no?, donde el poder, una vez que alcanzan el poder, todo lo arriman para el ascua a su sardina, todo lo enfocan hacia el egoísmo, ¿no?, el vivir para sus intereses, y en ningún momento son expansivos en el bien, sino todo lo contrario. Son reduccionistas, son acosadores, son dominadores, son déspotas,
y lo único que hacen es eso, es expulsar, masacrar, matar, ¿no? De forma indolente, pero además justificándose, ¿no? Amparándose en el nombre de Dios, colocando la ley natural como si fuera su testigo y su garante y su mentor y su abogado y su fiscal y su procurador principal, y después además diciéndole al mundo que es que fijaros qué buenos somos, que como somos superiores y somos los mejores y los más guapos y los más listos, Dios nos ha encomendado esto: purificar la tierra, cargarse a estos indios aquí, a estos otros allá, y además extirpar todos los recursos posibles, porque nosotros sí que los vamos a usar bien, hasta sean terrenos de caza, o sea, para hacer un huerto, sea para hacer un acueducto. Un oleoducto, mejor dicho. Bueno, vamos a por todas porque esto es tremendo, ¿eh? Estos blancos protestantes putrefactos. Estas creencias son la única razón por la que hasta mediados del siglo XX no les han sido reconocidos los derechos civiles a los indígenas de las antiguas colonias anglosajonas de América, Sudáfrica, Australia, etc. O sea, pensémonos, los que gobiernan el mundo actualmente son estos hipócritas. Estos que danzan hoy por los foros internacionales, ¿no? Y tal, que se llenan la boca, ¿no? Para hablar de conflictos, de problemáticas, de lo social, del medio ambiente y no sé qué más. Son estos mismos que han tenido estas normas racistas, completamente xenófobas en todos los aspectos, ¿no? Oligarcas, pero de despotismo ilustrado, masónico y completamente destructivas para el hombre. Son enemigos de la humanidad. Bueno, estos tíos han tenido continentes y países enteros subyugados por estas normas, todas las colonias anglosajonas de América, Sudáfrica y Australia, hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días. A mediados del siglo XX comienzan a replanteárselo y al menos en papel y en normativa ya social y civil, bueno, cambian, reestructuran un poquito el tema y además comienzan a hacer otros proyectos, ¿no? De ingeniería social y a mezclar culturas y razas, pero sin ningún propósito religioso, cultural, espiritual de fondo, simplemente por intereses espurios, capitalistas y materialistas, lo cual es terrible, ¿no? Como la actual inmigración ilegal masiva usada como arma arrojadiza para desestabilizar sociedades enteras aquí en Europa, y lo están haciendo igualmente en América. Es decir, terrible, ¿no? Que esta gente son los que después te dan lecciones de moral y te hablan de la leyenda negra como si fuéramos nosotros los malos malísimos, cuando estas banderas son banderas de libertad, banderas de verdad, banderas de cristianismo con la cruz de San Andrés, y que están ahí en la historia petrificadas para decirle al mundo que la civilización española, la única civilización que ha creado realmente una cultura de bien común, de solidaridad verdadera, de justicia social verdadera, de paz verdadera entre los pueblos y de un culto al Dios vivo, único y verdadero, manifestado en Jesucristo como el único redentor, el único salvador del hombre, ha sido el Imperio Español, ha sido la civilización cristiana que ha engendrado el Imperio Español. Impresionante. Impresionante, todo lo contrario de estos desgraciados, ¿no? Vamos a continuar poniéndoles un poquito rojos los mofletes a estos historiadores falsos, ¿no? Los conquistadores anglosajones fijaron lo que consiguieron hacer realidad, lo que siglos más tarde no pudo el mismísimo Hitler. Por eso hablábamos de Darwin y de toda esta gente que están detrás, ¿no? Y toda la masonería, vamos a decir, ilustrada, ¿no? Y todo este pensamiento que hemos dicho antes de Roosevelt o Sheridan, es decir, todo este bagaje patético, ¿no? De falsa filosofía, de falsa teología, que es un teocentrismo completamente, es un antropomorfismo, es decir, se ha puesto al hombre en el centro y sin duda alguna lo que hacen es someterle. Bueno, pues ni el mismísimo Hitler había soñado con conquistar a tantos territorios, a tantas gentes, como lo hicieron estos sinvergüenzas durante todo el siglo, ¿no? Sobre todo el 18 y 19, exterminar literalmente razas enteras, como ocurrió con los indios de América del Norte o con los de Oceanía. Caso este último bastante más desconocido. La historia irá sacando cada vez más, ¿no? Todo este latrocinio propiamente también histórico al hombre contemporáneo, al hombre postmoderno, que se las da de saber y no sabe cosas elementales como que estos tíos están detrás de los mayores genocidios de la humanidad. En Australia había una población de unos 3 millones de indígenas. Cuando llegaron los primeros ingleses como James Cook, un siglo después, su población apenas llegaba a los 60.000. O sea, imaginaros el desprecio, ¿no? De 3 millones de indígenas, no llegan a 60.000, es decir, se han cargado a casi 3 millones de personas y nadie habla de estos genocidios.
en continentes, en países enteros. Nadie está hablando de esto, solo te hablan de los que les interesa, a Hollywood. Y que además parece que es que no lo fueron tanto o ni existieron. Es decir, esto es impresionante, ¿no? El matar a aborígenes se convirtió en un deporte de cacería que se podía practicar con fusil, con espada y al galope, o bien abriéndoles el cráneo a golpe de estribo. Impresionante. Matar a aborígenes era un deporte nacional para el anglo, protestante, calvinista, puritano, burgués de Mier, que estaba allí jugando con la vida de estos hombres, ¿no? Y hoy hablan inglés todos y se piensan que es que son parte de la corona y del Reino Unido. No, no, nunca lo han sido y nunca lo serán. Es terrible. Se podía matar al galope con fusil. O sea, hacían juegos todavía más violentos y menos justificados todavía que aquellos sacrificios aztecas con los que los españoles se encontraron en México, que todavía les daban un sentido espiritualoide, falso, sí, pero al menos ponían un objetivo diferente. Esto ya era divertimento puro, esto era sadismo. Era sadismo, era satanismo, era asesinar por asesinar, sin ningún sentido más que el de expropiar y acabar con razas enteras y con pueblos enteros. ¿Qué, no? Toda esta superioridad lasciva completamente. Bueno, pues los aborígenes de Tasmania tuvieron peor suerte, pues fueron todos literalmente exterminados mediante el sistema de cordón negro. Cordón negro es una línea de 2.200 soldados, 2.200 soldados que cubría todo el ancho de la isla. Mientras avanzaba abatiendo a los indios, abatiendo a disparos a los indios, como si estuviesen en un ojeo de perdices, es decir, dar caza al ser humano. Esto lo han hecho los anglosajones. Estos crímenes no deben entenderse como algo exclusivo de un pasado lejano. Solo hay que ver todas las guerras iniciadas en África en el siglo XX, donde está el imperio inglés y francés siempre detrás de toda esta basura, ¿no? De todo toda esta masacre, ¿no? Étnicas y toda esta sangre. Impresionante, y también todo el mundo islámico que está detrás de toda esta perversidad, ¿no? De cómo entender al hombre, esta falsa filosofía, esta falsa antropología, ¿no? Estos crímenes, por lo tanto, no deben entenderse como algo lejano, pues hasta 1960, hemos dicho antes también, hasta 1960 era legal y estaba bien visto apartar de sus padres a los niños indígenas para llevarlos a trabajar en tareas domésticas. Si eran hembras, o dedicarlos a las labores del campo en el supuesto de que fuesen varones. Es decir, ya los propios niños eran esclavos, no tenían ningún tipo de derecho. Si era niña, tú para acá, tú para allá. Es decir, eran tratados como perros, como animales de ganadería. No había más dignidad. Esta es la iglesia anglicana, ¿eh? El que estaba detrás era la monarquía inglesa. Es decir, no sé dónde estaba la monarquía inglesa, pero vamos, desde luego ese jefe de la iglesia no es la iglesia de Cristo. Nunca podrá serlo, ¿no? Pero ni siquiera jefe de la iglesia, pero ya es que se ve claramente que el invento protestante, la herejía protestante, trae estos frutos, ¿no? Y por sus frutos los conoceréis. Son frutos de muerte, frutos de una falsa cultura, ¿no? Frutos que destruyen la civilización, que destruyen al hombre. Era legal todo este abuso legal, ¿no? Legal para ellos. Solo en Australia, imaginaros qué dato, en la primera mitad del siglo XX, unos 150.000 niños indígenas tuvieron la suerte de ser trasladados de la barbarie a la cultura. Imaginaros, de la barbarie a la cultura. Unos 150.000 niños indígenas. Esta era la suerte, ¿no? Que fueran esclavizados por las familias burguesas de estos protestantes, hijos de la grandísima ramera, porque es lo que son. Qué asco me dan estos testigos, dicen, del evangelio luterano. Y según justificaba un político, los aborígenes no tienen sentimientos como nosotros, decía un pollo. Aunque hacen aspavientos, gritan, lloran cuando nos llevamos a los niños, pero dice, enseguida se olvidan y hacen una vida normal. O sea, este era imaginaros la talla intelectual y moral de estos hijos de perra, ¿no? Antepasados o mejor dicho, descendientes del vikingo más rudo, más animal y más primario de la tierra. O sea, ¿qué hacen estos tíos dirigiendo el mundo? O sea, imaginaos lo que decían, ¿no? Sí, sufren un poquito, lloran, hacen aspavientos, se mueven cuando les disparas o les atas o les amordazas o les clavas flechas o haces cualquier tipo de tortura con ellos. Sí, pero bueno,
se olvidan rápido, ¿eh? No, como que no tienen memoria, ¿eh? Perdonan y olvidan, son simpáticos estos, ¿eh? Bueno, hay imágenes espeluznantes donde soldados norteamericanos que posan orgullosos ante la fosa común donde entierran a más de 300 indios, entre hombres, mujeres y niños, que fueron masacrados en Wounded Kness Creek en 1890, después de haberse rendido y de haber sido desarmados. Es decir, eran prácticas que ya no eran de guerra, eran asesinatos, eran genocidas, ¿no? Hoy serían, vamos, estarían en los tribunales y ahorcados, ¿no? Si estuvieran en Nuremberg, si hubiera un verdadero Nuremberg, que no lo hubo tampoco en su momento, ¿no? Completamente enajenado toda la historia ya, porque cuando se pierden los principios religioso-culturales del cristianismo, todo se diluye, todo se pervierte, todo se echa abajo, ¿no? Entonces, todo ánimo de hacer justicia o de justificar lo injustificable al final siempre tiene su lado oscuro y su negatividad y su falsedad. Grabado sobre el papel, en el interior de la imagen, pues se ve claramente, ¿no? Todo este genocidio a todos los niveles. Hay fotos, hay imágenes de estos actos aberrantes. Después, la mayor parte del continente americano se conquistó contando tan solo con 16 mosquetes. Esta es la verdad de la conquista española, a diferencia de estos desgraciados del cordón, ¿no? Que hacían la esta del cordón de poner a miles y miles de soldados, ¿no? Para ir masacrándolos como si se tratara de esto, ¿no? De ir a la caza del jabalí, a la caza de perdices, ¿no? Estos falsos militares, falsos soldados, falsos colonos. O sea, en el fondo no eres colono, eres un invasor y eres un delincuente y eres un genocida. Y estarás en el infierno porque es lo que te mereces. O sea, nadie puede justificar, no puedes decir que hay un avance cultural, no de ningún tipo cuando estás masacrando. Es como con lo que pasa hoy en Gaza. O sea, no se puede dar ningún avance social si está fundamentada la sangre de los inocentes. La sangre de los inocentes no pueden generar nada más que si eres cristiano, nuevos cristianos, semilla nuevos cristianos. Pero es que en este caso ni eso. Y eso porque el cristiano católico, el verdadero, el único cristiano que es el católico, pues también era relegado, era martirizado, era expulsado, ¿no? Que es lo que este imperio anglosajón ha tratado de hacer. Bueno, pues imaginaros que el español nada que ver con toda esta fuerza armada, ¿no? Y toda esta logística imperialista completamente injusta y diabólica, sino que tiene otros motivos, otros ideales y otros principios. Y la mayor parte del continente americano, así es la historia objetiva y real, se conquistó contando tan solo con 16 mosquetes, de los cuales 13 los portaban las tropas de Cortés y únicamente 3 Pizarro, cuando entró en Cajamarca, capital del Imperio Inca. Sin embargo, en cualquier grabado del Debray de los, ¿no?, historiadores famosos ingleses, aparecen más mosquetes de los que emplearon Cortés y Pizarro juntos para conquistar los grandes imperios del México y del Perú. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Impresionante lo que se aprende, ¿no? Simplemente leyendo historia verdadera y pues analizando los hechos tal y como ocurrieron y no dejándonos llevar por este magma, este volcán infectado de mentira, que es la publicidad y la propaganda de tantos historiadores y de tantos medios de comunicación y tantos libros de historia que no narran los hechos tal y como han sucedido, y que por lo tanto aquí venimos en este canal a aportar nuestra semilla de verdad para que algún día las generaciones, la presente y las futuras, conozcan que el Imperio Español y la grandeza de la gesta de evangelización sigue y perdura en la verdad de la historia y que ha fundamentado toda la grandeza del cristianismo hasta el día de hoy, porque es lo que sigue haciendo el cristiano y es lo que sigue haciendo la Iglesia: ser luz, ser sal y fermento para esta civilización, para esta generación. Que viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.